Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Hoy en la crónica de la semana tenemos un personaje bastante particular. Francisco Gilberto Arias Escudero. ¿Quién es? Ni idea. Pero si yo hablo del padre Pacho, ese sí lo tienen bien identificado. Conozcamos la historia de este párroco que no quería ser párroco sino un físico y matemático, pero al fin y al cabo la vida le jugó un lindo destino. ¿Quién era Pacho? En el colegio, un niño que le gustaba jugar. En esa época jugábamos al trompo. Ajá. Jugábamos también a las bolas, a esto que la tirábamos hacia adentro. También era la época de las láminas, entonces nosotros llenábamos los álbumes y me encantaba llenar álbumes en esa época. ¿De qué? ¿La de Jeff? ¿La de Chocolatina? Yo creo que yo fui el primero que llené la de Chocolatina Jeff. Tendría por ahí unos 10, 12 años. Fue muy difícil porque habían 2 o 3 láminas que no salían. Entonces uno tenía que esperar, recoger lo que le daban a uno en la casa hasta 2 o 3 meses para uno poder comprar una lámina de esas. Pero era el estilo de esa época y me parece que fue una época muy bonita. En la escuela recuerdo a mi profesora, era una profesora muy bonita, era la esposa del organista de la parroquia y era una mujer muy que nos permitió estar con ella como 3 o 4 años de la escuela. Luego pasé al colegio, en el colegio empecé a descubrir mi talento musical, empecé a descubrir que también era una persona que me gustaba mucho y tenía mucho talento para el deporte, en especial el fútbol, y en la parte intelectual pues no me iba mal. Me parece que en las matemáticas y sobre todo en la física y en la química. ¿Muchas peleas en el colegio? Yo no era peleón, era una persona más bien de mucha armonía. Antes trataba de que los muchachos, cuando se daban de golpes en el deporte, por ejemplo, yo trataba de ser muy conciliador y me parece que nunca fui una persona de confrontación y tampoco de una actitud siempre beligerante frente a los compañeros. ¿Será bueno en religión? Yo tuve unos sacerdotes extraordinarios que en los primeros años de bachillerato no solamente me dieron religión, sino que me dieron testimonio de vida. Yo tuve la fortuna de que en esos primeros años, pues quienes dirigían la clase de religión no eran profesores común y corriente, sino que eran sacerdotes, y me parece que ellos fueron muy determinantes en mi formación al ministerio. Padre Pacho, ¿dónde nace? ¿En qué momento y en qué instante usted siente que quiere dedicarse a la teología o a la vida parroquial o estar cerca de Dios, a la palabra de Dios? Primero, yo soy de una familia muy religiosa, una familia donde nos formaron en la fe cristiana, y yo creo que eso también es determinante en cualquier tipo de opción que nosotros tengamos. Nunca mi papá o mi mamá nos dijeron o me dijeron a mí que yo me tenía que ir de cura, pero ellos sí tenían una formación en la fe, no solamente como principio, sino desde una opción de vida. Entonces nosotros teníamos el rosario permanente en la casa y éramos personas de una vida muy religiosa. Yo nunca pensé ser sacerdote, yo anhelaba, pues, me gustaba mucho el fútbol, uno siempre soñaba con algún día, pues, poder pertenecer a un equipo. ¿Era izquierdo o derecho? Derecho. ¿De qué jugaba? Le pegaba con las dos, era mediocampista, jugaba de 10. ¿De 10 a 15 minutos? No, señor, lo jugaba. ¿De volante 10? Era armadorcito. Ah, bueno. Y entonces yo quería, pues, estudiar en la Universidad de Caldas y me presenté para estudiar ingeniería química. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Unos se hacen y otros nacen con el talento, con la virtud y con las cosas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso le pasó a Francisco Arias Escudero,
El tal conocido Pacho se fue con su hermano, nunca se lo imaginó, y lo convencieron que ahí estaba su futuro, su designio, su vida, y todo un sí hacia la fe y la espiritualidad. Eso le pasó a Padre Pacho. No se lo imaginaba, pero terminó con el corazón puesto en Dios. Y en ese lapsus, yo había terminado el bachillerato, yo tenía un hermano estudiando en el seminario de Pereira, como Anserma pertenece a la diócesis. Entonces, cuando terminaron las vacaciones, ese hermano me dijo que por qué no lo acompañaba de Manizales a Pereira para él inscribirse al segundo año de seminario. Yo me vine de Manizales a acompañarlo, y cuando estábamos allí en la rectoría había un padre allí, padre Mario Giraldo, un hombre muy santo y muy inteligente, y cuando estaba escribiendo al hermano mío, se me quedó mirando y me dijo: ¿y usted no le gustaría entrar al seminario? Le dije: ¿yo? Me dijo: sí, yo veo que usted tiene la mirada de los elegidos. Me dijo el padre Mario, no sé si lo hizo por santidad o por estrategia vocacional, pero yo le dije: ¿yo? Me dijo: sí, usted. ¿Por qué no se queda? Le dije: pero es que uno traje ropa, en la casa no saben, no hay problema. En estos 8 o 15 días, mientras avisamos, se coloca la ropa de su hermano. Y así me fui quedando en el seminario, pasó la filosofía. Cuando terminé filosofía, pues quise salir a tener una experiencia distinta a la del seminario, pero me mandaron a un pueblo llamado Guática a hacer la experiencia de Navidad. Y allá conocí a un cura que me marcó la vida totalmente. Se llamaba Venancio Garragorri Lángara. Era un cura de español, un cura vasco, y ese hombre tenía un trabajo con la comunidad, con los campesinos, con los niños, con los jóvenes, que yo dije ese día, o esa Navidad que estuve allí, qué bueno algún día ser como este cura, que uno pueda marcar la historia de un pueblo y de una comunidad. Y ese día pues llamé a mi rector y le dije que yo quería seguir en la teología, sabiendo que ya le había dicho que yo quería hacer un descanso. Y el rector pues nuevamente me recibió para hacer teología, y un día me hice cura. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el año de 1984. ¿Ese descanso usted lo pensaba de no volver? Yo pensaba retirarme un tiempo, ya lo había comentado con el rector, y él me había dicho: mi hijo, váyase, haga esta experiencia en Guática. Seguramente él por estrategia me mandó allá donde se cura, y la verdad que en 2 meses me volvió a despertar la vocación, y dije yo: vale la pena servir como este cura. Y entonces llamé al rector para que me volviera a recibir en el seminario. ¿Su hermano se graduó? Sí, sacerdote. Y Dios va haciendo como muy bien las cosas, y él cuando lo necesita uno, lo va llamando en su momento que necesita de uno. Muchas generalidades y muchas cosas que se pueden conocer de un personaje escondido, pero que vive ante una realidad: la fe, el amor, la familia. Aquí está el hombre de 60 años contando historias. Yo terminé el seminario cuando eso era Darío Castellón el obispo, me mandó para Santuario Risaralda, y allí pues tuve una experiencia muy linda de 10 meses. A los curas en Santuario en esa época no los querían mucho, porque el párroco había tenido una dificultad con el colegio, porque el establecimiento, la parte física del colegio era de la parroquia. Entonces ahí habían algunos maestros un poco marxistoides que pues ideológicamente tenían a los muchachos un poquito en contra de la iglesia, y cuando yo llegué por primera vez a esa parroquia, pues yo el lunes fui fui al colegio, y con tan mala suerte que yo iba pues ensotanadito, recién ordenado, y cuando entré al colegio, todos me empezaron a silbar los muchachos. Hubo una silbatina, pues yo casi me muero de día. Yo dije: ¿en qué me metí? Fui a la rectoría, y yo recuerdo que había una rectora que me dijo: nosotros no necesitamos de la iglesia aquí en este colegio. Entonces pues yo le dije: bueno, muchísimas gracias, cuando me necesiten, pues estoy a la orden para prestar un servicio. Yo me fui con una crisis, llevaba 8 días de ordenado, con una crisis, porque uno cuando sale del seminario uno piensa que uno va a cambiar el mundo, y que uno pues sale con la teología y con todo, y sale uno pues creyendo que el mundo va a cambiar por lo que uno haga, y empieza uno a darse con esos golpes. Pero el carisma, el don que me ha dado Dios de la música, del deporte, me permitió ir formando unos muchachos allá en ese pueblo. A los 3 meses ya tenía una tuna,
en el colegio, en la parroquia, tenía ya coros, organizé un campeonato de fútbol donde los internos incluso participaban de ese campeonato. El INPEI me dio un permiso desde Bogotá para que los muchachos pudieran salir de la cárcel cada 8 días a jugar en la cancha de Las Palmas, y nos ganamos el campeonato. Yo jugaba con los muchachos de la cárcel. Entonces todo eso fue permitiendo que conocieran como la iglesia desde otra cara. A los 10 meses hubo un problema con un sacerdote en Belén de Umbría, entonces el obispo nos cambió a los dos, y los muchachos pues se enojaron porque habían cambiado el cura en 10 meses, sabiendo que los curas duraban 5 y 10 años en un pueblo. Entonces hubo un momento como de rechazo, hubo una huelga de parte de los muchachos, y eso se volvió un problema de orden público. Incluso la guerrilla bajó de los planes, y eso se volvió un problema de orden público, donde tuvo que ir el mismo ejército a controlar el tema. Pero yo salí del pueblo, y hace 33 años sucedió eso, y sigo recordando el santuario con mucho amor, porque fue mi primer amor. Nadie es tan perfecto como Dios y nadie es tan malo como el diablo. ¿Cómo podemos describir estas dos frases? A ver, San Pablo dice que nosotros en la existencia hay una realidad que se llama el principio de inequidad. En estos días, o cuando yo hice la tesis para poderme graduar en teología, yo hice una tesis sobre el problema del mal, y esa tesis la llamé Tras las huellas de Satán. Y el planteamiento teológico es: ¿el mal dónde se encuentra? ¿En el exterior o en el corazón del hombre? Entonces hice un estudio de todas las filosofías, hice un estudio de todas las reflexiones religiosas a través de la historia, del judaísmo, del islamismo, del cristianismo, y el cristianismo fundamentalmente, o la experiencia judeocristiana, la experiencia bíblica, nos dice que una de las primeras preguntas del ser humano es: ¿dónde se cuece el mal? ¿En el corazón o en el universo? Pues todo el estudio teológico me llevó a mí a concluir que definitivamente hay un mal universal, pero también hay un mal moral, y ese mal moral lo construye el ser humano desde su propio corazón. ¿En algún momento pensó irse del catolicismo, irse para el budismo, judaísmo, irse para otro tipo de religión? Yo estoy convencido, James, que el cristianismo tiene la respuesta a todos los interrogantes del ser humano. Yo creo que no hay una antropología y no hay una teología más perfecta que la del cristianismo. Yo soy muy respetuoso de todos los conceptos religiosos, conozco un poco del budismo, conozco un poco del islamismo, incluso de la misma religión judía, porque nosotros somos los hijos de la fe judía, pero me parece a mí que el cristianismo tiene una fundamentación bíblico, teológico, antropológica, la más perfecta de todas. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Pacho, letrado e instruido, un hombre que siempre ha visto en la televisión, en la prensa y en la radio un medio para adquirir grandes conocimientos. Pertenece a una escuela. Por ejemplo, yo pertenezco a la escolástica. Pacho pertenece a otra. Yo soy de la escuela existencialista. Ajá. Cuando yo terminé filosofía, hice la tesis sobre el existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Y entendí que Jean-Paul Sartre pues planteaba fundamentalmente que nosotros estamos condicionados a la libertad. Y me llamaba mucho la atención. Bueno, la teología generalmente dice que somos libres, pero San Agustín y toda la teología dice: somos libres, pero para ejercer el bien. En el momento que ejercemos el mal, estamos ya siendo esclavos y no somos libres. Entonces me gustaba mucho como estudiar todo eso, y trabajé mucho el tema de estos existencialistas de la sospecha, que son Marx, que son el mismo Freud y el mismo Nietzsche,
Yo lo que planteo allí es que el hombre es libre por esencia, y yo creo que la teología cristiana lo plantea. Dios hizo al hombre en libertad, pero lo hizo con la opción de, o sea, el ser humano, nosotros tenemos un libre albedrío, que es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Lamentablemente, pues nosotros se nos quemaron las manos en esas malas decisiones que a veces optamos por ellas, pero el hombre en su libertad tiene la capacidad de elegir. San Agustín dice que en la medida que elegimos el bien, estamos siendo verdaderamente libres. Cuando una persona elige el mal, está dejando de ser libre porque se está dejando condicionar por el mal. Pero no es que la religión condicione la libertad del hombre. Yo creo que una de las cosas que Dios puede realizar como Dios es poder optar porque en la libertad del hombre, el hombre opte por él, pero nunca podrá condicionarlo a decir el hombre no puede optar por Dios. Si el hombre quiere rechazar a Dios, lo puede hacer en su libertad. Carlos Marx pone a dudar el mundo. Albert Einstein hace lo propio. Sócrates, todos esos personajes. ¿Usted ha dudado? La duda es parte de la condición humana. A medida que nosotros conocemos todas las opciones del pensamiento humano, en esa medida nos hacemos libres y podemos tomar una opción en nuestra existencia. Padre Pacho, la duda, el mal, ¿qué es el mal? ¿Dónde empieza el mal? ¿Dónde puede terminar? ¿Algún día terminará? Yo pienso, James, que hay que tener claridad en lo siguiente. Una cosa es la imperfección y otra cosa es el mal como tal. Teilhard de Chardin decía que el universo necesita de un grado de imperfección para poder evolucionar. Yo creo que eso es muy válido. Una especie, en la medida que tiene una imperfección, esa especie, en la medida que supera esa imperfección, evoluciona. Yo creo que el mal moral es aquella actitud que toma el hombre de creer que no necesita de Dios para ser feliz. Hay que entender una cosa entre el ateo y el agnóstico. El ateo es el que niega a Dios, el agnóstico es el que vive como si Dios no existiera. Yo creo que es más dañino ser agnóstico que ateo, porque el ateo su vida la gira en torno a Dios, así sea para negarlo. En cambio el agnóstico pues lleva un estilo de vida como si Dios no existiera, o sea, es más peligroso ser agnóstico. Y yo creo que este mundo de hoy, a nosotros nos tocó la época donde se hablaba de los ateos, gracias a Dios, Dios no existe o no creo en Dios. El agnosticismo es muy delicado porque hay una tergiversación de los valores. Entonces, usted construye su propio Dios de acuerdo a sus conveniencias. O sea, Dios realmente no existe para su vida, porque usted tiene un estilo de vida contrario a aquellos que proclaman a Dios. A Pacho le pasa lo de Messi. El fútbol es demasiado fácil cuando lo sabe aplicar. Aquí, preguntas y respuestas. ¿Una luz en el sendero? Un programa que tengo en Telecafé hace 18 años. La música. La música, Danielú dice que es el lenguaje de Dios que nace del corazón de los ángeles y podemos interpretar los hombres. ¿Por qué combinar música y palabra? Porque yo pienso que la música es un lenguaje divino y la palabra de Dios, siendo también lenguaje divino, es la manera como nosotros podemos llevarlo no solo a la mente sino al corazón del hombre. La mujer. La mujer, el ser más maravilloso que ha creado Dios. Martín. Martín es parte de mi vida. Yo creo que los perros, hermano, son los hermanitos menores, pero a veces nos enseñan más que los mismos seres humanos. Alguien decía que Feuerbach, que cada vez que conozco al hombre me enamoro más de mi perro. Pues yo quiero mucho a los hombres, pero también amo a mis perros. Dios creó el hombre y la mujer. El homosexualismo, que está en la mitad. No está en la mitad, porque yo creo que el ADN determina el XX y el XY. ¿Está de acuerdo con él? Lo respeto. Yo pienso que uno tiene que respetar la tendencia. Lo que no estamos de acuerdo es a veces el desorden que pueden crear algunos comportamientos humanos. ¿El odio? El odio yo creo que es lo más contrario
al paraíso. El celibato. El celibato es una opción de vida, me parece a mí, James, que no es de la esencia del ministerio, y no siendo de la esencia, pues si un día fue construido, algún día también puede ser optativo. ¿La Biblia mal leída o mal comprendida? La Biblia es mal interpretada. Me parece que hay que conocer el contexto del texto para que no sea un pretexto para nosotros decir lo que no dice la Biblia. Este tipo de personajes requiere de más tiempo y más espacio, pero esa es la televisión. Quisimos conocer al Padre Pacho y encontramos en él un ser humano extrovertido, tranquilo, mesurado, músico, poeta y loco. Tiene de todo, pero lo mejor es el don de humildad, de persona. Ese hombre que se dirige a todos de la misma manera. A nosotros los curas siempre nos han visto por ahí como demasiado lejanos. Y cuando uno se acerca a la gente, hermano, lo ven a uno de carne y hueso, y yo creo que eso es muy válido. Hoy, en la Crónica de los Domingos, ese hombre que profesa amor, fe y esperanza, el Padre Pacho, no es la Madre Teresa de Calcuta, pero sí un hombre que da las manos, que entrega el corazón por el amigo, por el desconocido, por el enemigo. Un hombre que maneja muy bien el tema político. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es Pacho. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Somos Canal Véalo.